Ahí pude. Bueno, empecemos a ver qué es Zero Trust. Empecemos con un ejemplo. Este es un hotel, el MGN Resort, que fue un ataque en septiembre del 23. A través de ingeniería social se logró obtener las credenciales. De esas credenciales de acceso no solamente se entraron a la parte de gestión, sino que también se ingresó a toda la parte de los tragamonedas, lo que sería la red OT, digamos, la red de producción, y provocándole pérdidas económicas por más de 100 millones de dólares. Es decir, quien entró se pudo escalar, moverse lateralmente y poder acceder a varios tipos de dispositivos de sistema. Entonces, ¿qué es Zero Trust? Zero Trust en sí no es un producto, una appliance, un software. Simplemente es un marco de seguridad que lo que busca que es, o sea, en principio desconfiar de todo el mundo y siempre, permanentemente estar verificando, no solamente de los usuarios, sino también de los dispositivos, de los procesos, de todo lo que se está ejecutando dentro de la organización, sean usuarios internos o usuarios externos. Estos son distintos tipos de estadísticas en donde habla de que gran parte de los ataques son de usuarios internos a la red, en donde normalmente lo que nosotros en nuestra estructura de seguridad, y la cual cuando uno hace consultorías lo puede ver a diario, nosotros tenemos una red del modelo Castillo, vendría a ser una vez que yo me protejo de lo que está afuera y lo que entro, una vez que se entró a la red, tengo todo disponible. Eso es el concepto que ha habido y frente a ese concepto aparece con la premisa de Zero Trust. Yo lo hice un paralelismo con una flota, es decir, que hay una seguridad perimetral y cada elemento tiene su propia seguridad y se protege a sí mismo, en donde se restringen todos los movimientos de usuarios, accesos, etcétera, etcétera, dentro de la red. Ahora, después vamos a ir viendo distintos mecanismos para poder lograr esto. Esto es una charla de 30 minutos, o sea que va a ser sumamente resumido. Los principios rectores, establecer no trust por default. O sea, por default yo no confío en nadie. No es que en nadie confío a partir de cualquiera que quiera ingresar o que quiera acceder a un recurso, yo siempre lo voy a estar validando. Asegurar la visibilidad, ese es otro problema. No por ocultar nadie puede acceder a ningún servicio. Lo que yo tengo que asegurar es que aquel usuario que necesita acceder a un servicio accede y no más que eso. Digamos, no accede a otros tipos de servicios. Lo que después vamos a ver que sería less privilege. El trust, la confianza en forma dinámica y verificación continua. Yo permanentemente, no es que yo pongo el nombre de usuario contraseña, el ticket me dura 8 horas y esas 8 horas de Kerberos yo me quedo accediendo a servicios, sino que, aunque para el usuario es transparente, el sistema permanentemente está verificando no solamente las credenciales, sino varias variables del entorno, que eso después vamos a explicar un poquito. Usar los privilegios mínimos, es decir, que uno acceda a lo que tiene que acceder para sus tareas, es decir, que si yo estoy en el grupo de copia de seguridad, soy de copia de seguridad. Y no por las dudas me ponen en el grupo de administradores, total me aseguro que copia de seguridad está abarcado, pero como administrador tengo licencia para matar en toda la estructura. Eso es el tema, es menor privilegio. Y siempre mejorar la experiencia de usuario. Esto es crítico porque volvemos a lo mismo. Si todo esto es una complicación para el usuario para el trabajar, no va a querer trabajar más en este entorno. Entonces, los pasos, vamos a identificar los activos críticos. Paso 2, 3 y 4, vamos a explicar brevemente qué es. Lo primero es tener un mapeo de los activos. Un mapeo, acá hay lugar más adelante, salvo que después quieran ir, los que están atrás pueden venir. Mapear cuáles son los procesos claves. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que saber cuáles son los procesos claves, dónde están y cómo se acceden a los mismos. Hacer un análisis de los impactos del negocio. Para hacer esto, lo que yo primero que tengo que hacer es un análisis de riesgo. Una vez que yo tengo los riesgos, si sucede alguna de esa probabilidad de que, o una amenaza por impacto que me dé el riesgo,
Entonces, ¿cómo reacciona el negocio ante eso? Y para poder salvar será a través de Business Continuity Plan, a través de DRP, de recuperación de desastres para la parte tecnológica. Eso es lo que... Pero el punto es tener una acción sobre un determinado activo, cómo impacta en el negocio, la evaluación de dependencias entre activos, porque de golpe yo puedo tener un activo protegido, pero hay otro activo que está ignorado, una UPS, ignorado por toda la parte de IT, del monitoreo de control, y esa UPS tiene una firmware que no ha sido actualizada, se ataca la UPS y esa UPS me termina afectando el activo. O un switch top of rack, que va a ser mucho más crítico, donde en ese rack están todos los activos críticos corriendo, que ese mismo modelo de switch que esté en el acceso de la planta. Entonces, toda una dependencia entre los activos. Mucho más se hace en una red OT, pero no entremos en detalle, ¿no? Porque la red OT, por ejemplo, yo produzco energía eléctrica, pero necesito del gas para que funcionen los equipos que generan la electricidad. Y después clasificación de activos y datos según su criticidad. O sea, lo que yo tengo que hacer es una catalogación de los activos, lo que sería la taxonomía, como se denomina, esos activos, y ver cuál es la criticidad de ellos. Esto es Flash, súper resumen, pasos para su implementación, en donde para todo lo que tenga que ver con privilegios mínimos, primero el beneficio es reducir el riesgo, mejorar los controles y protección de la seguridad, o sea que si yo solamente puedo acceder a lo que tengo que acceder, entonces estoy reduciendo el riesgo porque no tengo privilegios. Acuérdense, privilegios es sobre el sistema o permisos sobre los objetos, pero muchas veces utilizo la palabra privilegio si hagamos una analogía, ¿no? Privilegio sobre el sistema, pagar una computadora. El permiso sobre un objeto, para escribir en un file server, tener el permiso sobre ese objeto. Y cumplimiento con regulaciones y normativas de seguridad. Cualquiera de las normas de seguridad que uno quiera certificarse, es un punto que está... Se me repitió esto, bueno. Pasos para definir privilegios mínimos, definir roles y responsabilidades. Esto es crítico, la definición de roles. Si uno toma la ISO 27001, uno de los primeros puntos, definición de roles. Yo tengo que tener claro cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno de los usuarios que acceden a la red. Revisión periódica de los accesos, porque puede haber rotación de personal, nuevas funciones que se cambien. Puede haber pasantes que están en la empresa que después dejaron de estar y hay cuentas que están dando vuelta a la buena de Dios. Implementación de doble factor de autenticación. Hoy es casi un estándar para cualquier aplicación que uno usa, es el doble factor de autenticación, pero dentro de las organizaciones, yo todavía veo que en muchos Active Directory está nombre, usuario, contraseña y adentro. Monitorear y registrar los accesos. Eso es para darle visibilidad a qué es lo que está sucediendo en mi entorno. Ahora, dentro de estos elementos, esto es Out 2.0, como que a mí me permite lograr las autorizaciones, OpenID, identificar. La identificación, estos dos generalmente están trabajando en conjunto, se usa mucho en las APIs para yo poder autenticar, identificar, hay muchas aplicaciones que lo usan. El token de JWT, de JSON Web Token, que sirve para poder intercambiar entre ese cliente y el servidor que se quiere acceder, con la API que se quiere acceder, sin intercambiar las claves, vendría a ser, ¿no? Todo esto usa TLS o HTTPS, dependiendo del entorno, para dar la seguridad. Por otro lado, hay métodos de control de acceso. Quizás el más conocido es el basado en roles, que muchas veces basado en roles uno lo asocia con las bases de datos, digamos el rol que tiene, lo que uno puede ver. Pero también hay basado en identidades y atributos. La identidad basado en quién es uno y el atributo es con parámetros de esa persona, es decir, que un atributo sería un médico, yo lo identifico, es un médico que está en un turno de 8 a 14, de 8 a 14 identifico el entorno donde se está conectando y que esté trabajando como médico le permito ver la historia clínica. O sea, si no está cumpliendo el rol de médico, el atributo le va a decir no puede entrar.
buenas prácticas, hay que revisar los accesos regularmente, todo esto se basa en reglas, o sea que las reglas como siempre quedan desafectadas, quedan desactualizadas, no desafectadas, desactualizadas. Entonces, limitar el acceso administrativo, monitoreo de intento de acceso fallido. El acceso administrativo es el básico. Yo en Windows tengo permisos con el usuario por default, permisos para usar. Siempre está la recomendación externa que en Linux ya está aparte o en Mac, en donde yo tengo un usuario sin privilegios y después debería correr en Windows el Run As si voy a instalar un software y no tener permiso administrativo por default en mi propia máquina. Ahí hay algunos de los productos, posiblemente atrás no vean, disculpen, donde está Azure Active Directory, por ejemplo, tiene para RBAC y ABAC. ABAC tiene con un framework adicional que se llama Conditional Access. Okta también tienen, son distintos productos que permiten realizar esta actividad. Establecer controles estrictos de la red, microsegmentación. Acá esto puede ser un poco confuso, porque vamos a ver microsegmentación, SDP, que es el perímetro definido por software, y ZTNA, que es Zero Trust Network Authentication, digamos, son distintos conceptos. Microsegmentación, en realidad, nosotros hasta ahora veníamos armando VLANs, ahí segmentábamos la red. La microsegmentación es ya a nivel por aplicaciones, digamos, es un segmento mucho más chicos, vamos a ver por qué. Entonces, previene la propagación de ataques. Si yo tengo un segmento chico, o sea, no expongo todo un servidor, sino que en ese acceso está a una aplicación, ese malware, me va a afectar ese servidor. Yo me alejo y me voy con... El malware va a afectar a esa aplicación con la idea de que no tenga capacidad de correrse lateralmente y terminar afectando a toda la red, digamos. Yo lo estoy microsegmentando. Mejorar los controles de acceso a sistemas y datos y permitir una detección temprana de amenazas y reducción del impacto, es lo que yo estoy diciendo. O sea, si hay un impacto, queda limitado a ese microsegmento. Un poco con una VLAN, uno estaba limitando impactos a la VLAN que estaba en donde se producía ese incidente, pero en esa VLAN seguramente hay varios dispositivos. Acá no, es ser menor. Beneficios, control de tráfico interno, estamos hablando, minimización de movimientos laterales de los atacantes, porque está metido, está tabicado, mejorar la visibilidad de las actividades en la red. Entonces, yo tengo que en los pasos analizar la red y definir cuáles son las zonas seguras, o sea, tengo que saber el diagrama de red y cuáles son las zonas seguras, crear políticas de seguridad específicas para cada segmento. Esas políticas de seguridad van a ser después las reglas que yo voy a tener que poner para poder controlar ese segmento, monitorear y ajustar los segmentos al tráfico. Siempre hay monitoreo, aplicar herramientas de gestión y automatización. ¿Qué hay acá? Por ejemplo, Cisco tiene un producto que se llama ASI, VMware tiene NSX, Guardicore es un producto, creo que es de Akamai. Bueno, es dentro de los productos del mercado que permiten la microsegmentación. El concepto del software, el perímetro definido por software, esto es una arquitectura cuando yo estoy accediendo remotamente, uno accedía por VPN. Este es un complemento a la VPN en donde mejora el servicio de la VPN. Teniendo en cuenta que hoy en día yo al momento que me estoy conectando home office, puedo estar conectando a servicios on-premise y al 365 como un servicio SaaS en la web. Entonces o sea, yo puedo tener parte de la aplicación on-premise que necesito ejecutar, parte de las aplicaciones en la web con un servicio del tipo SaaS. Entonces, el concepto de acá, como pueden leer, es un perímetro virtual alrededor de un recurso. O sea, que es una parte alrededor, ya es un perímetro virtual. Todo esto es software, no hay una appliance, o no conozco que haya appliance. Y son con las conexiones se establecen conexiones con cifrado con eso que está expuesto públicamente, es decir, con esa aplicación, con esa parte de la red que está expuesto públicamente.
En cambio, hizo la misma. ZTNA es otro concepto que se basa en SDP y amplía SDP en donde ya es multinivel y para acceder y asegurar las aplicaciones en sí. Ahí hay algunos productos de ZTNA como Zscaler en el anterior estaban... Opa. Quiero volver para atrás, ¿cómo es? Acá. Acá hay algunos productos de SDP, de Cisco, Akamai, Google Beyond. Google Beyond fue el iniciador en 2009, empezó con estos conceptos para su propia red, a aplicar estos conceptos. Y acá estaban los productos de ZTNA. Si yo lo comparo con una VPN, ¿cuáles son las ventajas? Estos conceptos tienen mayor seguridad que una VPN. Pues yo en la VPN lo que hago es un túnel, entro en la organización y sí, ya nomás con Active Directory me pueden aplicar algunas restricciones o algo más estricto de que si yo entro en la red. Pero el concepto acá es, yo accedo puntualmente a la aplicación o al servicio que yo quiero correr, ejecutar, a la API que yo quiero ejecutar o que necesito. Hay una reducción de la superficie de ataque, hay un mejor rendimiento, escalabilidad, ideal para entorno de nube y trabajo remoto. Estos ya fueron diseñados para trabajar dentro de este entorno. No es que lo reemplaza, se complementa con VPN, pero las VPN van a seguir existiendo, aparte ya es casi un activo que están en todas las organizaciones. Monitoreo y registro del tráfico de red y el comportamiento de usuario. O sea, yo para el tráfico de red, lo que yo necesito es saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso me permite ser proactivo sobre las acciones que yo puedo tener para poder mitigar algún tipo de acción, en donde me permite una identificación temprana, poder registrar, o sea que yo para esto, ustedes saben, para todas estas actividades hay muchas herramientas que permiten ver distintas partes de las redes. Generalmente es el SIEM el que va a juntar todos los eventos y se va a poder hacer la trazabilidad de los eventos que se van sucediendo dentro de la red y yo puedo saber a dónde entró un usuario, qué hizo, qué después, dónde fue, toda la trazabilidad de ese evento lo puedo hacer, en donde eso me permite tener una mejor visibilidad de los usuarios y de los recursos. Entonces, hay distintos tipos de monitoreos, o sea que uno acá, si monitoreo, puede poner desde un Nessus que está corriendo, OpenBus, para poder las vulnerabilidades, IDS, IPS, para ver los tipos de tráfico, Lumus, otra herramienta relativamente nueva colombiana, que también permite tener un control y descubrimiento de las redes, de qué es lo que está sucediendo, monitoreo de aplicaciones, etcétera, etcétera. En donde los pasos que yo tengo que hacer es, primeramente tengo que ver cuáles son los casos de uso que yo voy a definir. Esos casos de uso, es decir, cuáles son los eventos que voy a monitorear, pues yo me pongo a juntar todos los eventos que generan los dispositivos, es inmanejable esa cantidad de información. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de monitoreo? O sea, si voy a poner un IDS, serán IDS en la entrada de la red, un IDS en la parte core de la red, etcétera. Si voy a poner un SIEM, tengo que definir cuáles son los casos de uso para saber sobre qué activo crítico yo voy a estar juntando esos eventos. Entonces eso me permite tener análisis en tiempo real, analizar y correlacionar los datos de monitoreo, lo que le estoy diciendo, o sea, esa correlación de eventos es fundamental, pues entonces yo puedo tener una trazabilidad cuando tengo que hacer, evidentemente si llego a este punto porque ya sufrí un ataque y estoy haciendo una forencia de red sobre los dispositivos que fueron afectados. Entonces yo puedo hacer toda una trazabilidad de qué sucedió en la red y establecer alertas ante actividades anómalas. Son anomalías, por ejemplo, en el comportamiento de protocolo de red, usuarios sospechosos. También uno puede tener análisis de comportamiento si un usuario
su lugar de trabajo siempre es acá en Buenos Aires, de golpe se conecta de Córdoba, entonces análisis de comportamiento. Eso es muy clásico, por ejemplo, para los bancos, cuando alguien se conecta desde un sitio remoto, ¿por qué? Porque le robó quizás las credenciales a un usuario y está sacando un crédito a distancia, ¿no? Otro tema puntual son los endpoints. Los endpoints, o sea, las tablets, computadoras, lo que se conectan, pueden ser provistas en la empresa o pueden ser propias como el Technical Bring Your Own Device, ¿no? Que son de los usuarios. Ahora, cuando un usuario entra con su computadora a la red, tiene que tener una política del uso del endpoint de esa computadora, porque también debe ser monitoreado, debe saber que va a tener, en caso de que no cumpla con las normas de seguridad, irá a parar una red de cuarentena, no va a poder acceder a los recursos. En esa red de cuarentena recibirá, no sé, la actualización del antivirus, el service pack que corresponde, como esté configurada la política. Y ahí lo que se busca con los endpoints, cuando se trabaja con los endpoints, es tener un control avanzado sobre todo el tema de malware. Muchas de estas soluciones trabajan como es una sandbox dentro de la misma aplicación, dentro de la misma computadora, es un compartimento estanco donde se ejecutan las aplicaciones corporativas. Sobre todo si estamos hablando de una computadora que es propiedad del usuario, entonces eso tiene sentido. Si es más sentido, si es una de la empresa, bueno, ya se establece qué tiene y qué no tiene. Entonces, hay un monitoreo continuo de esos endpoints, respuesta rápida automatizada ante incidentes de seguridad, análisis forense post-incidente y cumplimiento normativo. Para un cliente que estoy trabajando, que es un call center para un banco, en este momento ese call center tiene equipos dedicados exclusivamente para atender a esos clientes del banco. En este momento le están entregando las computadoras al banco que son propias del call center y el banco se las devuelve con todo un perfilado de cómo quiere el banco y la empresa perdió la administración de esa computadora. Todo lo que es el administrator pasa a manos del banco, por ejemplo. Ese es un caso de endpoint, digamos. Algunas de las herramientas para endpoint. En resumen, las características. Por un lado tenemos invisibilidad, digamos. Yo por un lado hago invisible toda la parte de la red y hago visible solamente a lo que yo tengo privilegios para poder acceder. Hay una identidad de usuario y dispositivo en forma permanente, es decir que yo me puedo quizás conectar con una determinada estación de trabajo a una aplicación en Office 365 o en la red, pero levanto la tablet y no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ese dispositivo no está autorizado a entrar. Microsegmentación. Acá pongamos todo en el mismo paquete, microsegmentación, SDP, ZTNA, digamos, pero con la microsegmentación es como haciendo canales más chicos para asegurar o para evitar que haya movimientos laterales. Contención de malware. Al yo tener menor superficie de ataque, los malware van a estar o deberían estar resumidos a ese lugar. Logs inmutables. Bueno, esto es, ¿qué sucede? Si yo estoy juntando los eventos en el SIEM, lo lógico es que ese SIEM no pueda después, ni siquiera el administrador, cambiar un registro. Es decir, ¿por qué? Porque si no puede estar borrando las huellas, los datos, la información que se obtuvo y no permite hacer después la forencia. El log inmutable se graba y durante 30 días o los 90 o lo que se establezca la política, los logs de ese SIEM no los puede modificar nadie. Vencida la fecha, entonces sí, ahí se lo pueden eliminar o depende cómo esté configurado, se eliminan y se registran nuevos logs. Ahora, ¿cuál es la otra pata del log inmutable? GDRP, digamos. Si viene un usuario y tiene el derecho al olvido, por GDRP tiene derecho a borrar los datos y están en un log inmutable hasta que venza esa fecha. Bueno, ahí es un tema legal, es cómo se soluciona, digamos. El log inmutable es para yo tener los eventos inalterables. Ahora, por otro lado, hay compliance que me dicen que el usuario tiene derecho a borrar información. Bueno, ahí, entonces, por ahí capaz, esa parte de esos eventos privados no irán al log. Bueno, eso es cómo se trabaja, ¿no?
Inclusive hay algunas de estas herramientas SIEM que lo que están haciendo son blockchain para guardar la información. Monitoreo continuo es siempre tener una visibilidad permanente de esto. Esta visibilidad permanente, hay SOC-less, digamos, esa tecnología que son SOC, sin intervención del hombre, pero eso yo lo veo más como una fantasía, digamos. ¿Por qué? Porque un SOC-less es todo automatizado y yo no puedo tener todo automatizado, todos los procesos bien sistematizados y podría llegar a dar, o ante situaciones críticas, evidentemente hay un IDS ante determinado ataque, evento, yo puedo hacer que el IDS bloquee una puerta de un firewall o bloquee un router. Pero tener un monitoreo continuo sí, sin intervención humana, posiblemente con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, se dé. Hoy estamos lejanos. Sobre todo que muchos de acá venimos de sistemas legacy, digamos que son sistemas que da aún más. Tenemos capaz Windows 2000 corriendo porque la base de datos no fue actualizada y no podemos poner nada nuevo, ¿no? Esto es un contexto de end-to-end, o sea que siempre en todo este concepto yo voy desde un equipo a un servidor, de un equipo a la aplicación, de un equipo a la API. Ustedes vean, hoy van a un banco y hay una API donde yo estoy poniendo mi tarjeta, la foto mía y estoy abriendo una cuenta totalmente automatizada. O sea que esa API está monitoreada, está controlada, ¿qué seguridad tiene? Y es un ecosistema distribuido. Entonces, resumiendo como algunas ventajas, esto es discutible, cada uno acá, si uno abre un debate, podemos estar por cada punto 2 horas hablando. Hay un mayor control de acceso, porque no solamente es el nombre, usuario y contraseña, sino se puede hacer por atributos, por identidades, por lo que sea. Ustedes, si han visto XHTML, Extended Access Control Markup Language, tiene todo un sistema que se llama Policy Decision Point, Policy Enhancement Point, son distintos lugares en donde se aplican las políticas, digamos. O sea que hay un control de acceso, no solamente por el nombre de la contraseña, sino por la hora, por, como yo decía hoy, por los atributos, por qué función está cumpliendo en la red en ese momento, etcétera, etcétera. Hay una reducción de la superficie de ataque, es decir, que si me pegan en una aplicación, esa aplicación se verá afectada y debería estar aislado todo el resto del servidor con todo el resto de las aplicaciones o servicios que se estén ejecutando. Una seguridad mejorada en la red, porque yo ahora ya no tengo la red interna libre para que cada uno se maneje. Ni siquiera el usuario interno que se conecta y trabajó de hace 15 años en la oficina está bajo estos mismos parámetros. Compatible con trabajos remotos o híbridos, porque en el concepto de esto es así. Acceso seguro, minimización de riesgos y, bueno, mejorar la experiencia de usuario. Esto lo pondría entre comillas porque hay que trabajar mucho para mejorar la experiencia de usuario. Y la desventaja es complejo de implementar. Porque ustedes vieron acá hay herramientas que se ponen para esto, herramientas para lo otro, monitorear, o sea, armar un SOC, de tener todo el ciclo de manejo de incidentes, etcétera, etcétera. Son necesarios, pero es complejo de la implementación. Los costos van a ser elevados, evidentemente, porque hay muchas aplicaciones aisladas. Resistencia al cambio, pues yo ya trabajo de una forma y hay una natural resistencia al cambio. Impacto en la experiencia del usuario, impacto puede ser negativo. Requisitos de gestión continua, porque permanentemente yo armo las reglas y esas reglas tienen que ser permanentemente actualizadas, monitoreadas, nuevos atributos, cambian las funciones. Yo lo hago por atributo, cambian las funciones de un empleado o de alguien que tiene permiso, entonces tengo que hacer una actualización. Y integración con sistemas heredados. Ahí se complica. Y si estamos llevándolo a redes OT, en una red de los sistemas de control industriales, evidentemente toda la parte de PLC, los SCADA van a estar aislados y yo tendré que hacer esto una protección externa, digamos. Porque entrar directamente a un PLC y ponerle una microsegmentación a un PLC o un Out 2.0 a un PLC, hoy en los que están funcionando no existe. ¿Quiénes se encargan de esto? ¿O dónde veo en el NIST?
tienes unos frameworks, que es el 800, no se puede ver, 207, 1835, en la FIP 190, FIP número 200, está en cuanto a las categorizaciones y los requerimientos. La versión 8 de SIS también interviene acá. La ISO, en la parte, la 2022, tiene mejoras, ya estamos llegando al minuto. Casos de éxito tenemos, uno puede ver, dije Microsoft, Beyond Corp, Google, desde el 2009, esto se escribió la empresa Forrester, sacó los primeros papers en el 2012 sobre estos temas. Después el NIST, con estos frameworks, para que lo aplique, por ejemplo, el gobierno federal de Estados Unidos, porque él es una organización federal de Estados Unidos. Microsoft para su propio mundo de empleados que están distribuidos en forma global. Netflix lo está aplicando para experiencia de usuario cada vez que nos conectamos a Netflix. Analiza distintos parámetros. Me imagino que ahí es cuando me sale que me estoy conectando, a alguien le presté la contraseña a alguien, qué sé yo, etcétera. Y por este lado, algunos de los casos de uso, estamos en horario, así que ya me están por echar. Le dejo unos minutos si me quieren hacer alguna pregunta y muchas gracias. Perdón la velocidad. Muchas gracias, Juan. Y tenemos unos minutitos para preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Mientras, voy a aclarar algo. En la programación está la charla de Sibel Olivera de lo que sería Norcorea. Esa charla, lamentablemente la speaker no pudo venir, se reemplaza por la charla de Darkgate de Armando Aguilar. Darkgate, cazando la amenaza y expandiendo su infraestructura. Esa es la que viene a continuación. Y por favor no confíen en Hacker Tracker porque está mal cargada los datos. Ahora viene una que se llama Darkgate, no la vas a encontrar en el celular porque no está ahí publicada. ¿Alguna pregunta para Juan? Sí. Sí, una pregunta. Al implementar todo el tema de Zero Trust, ¿qué ocurre con todas esas inversiones que habíamos hecho en algún momento con tecnología de gateway, tipo content filter, los firewalls? Okay. ¿Qué ocurre con la tecnología que ya habíamos invertido a nivel de seguridad de perímetro? Todo lo que era web content filtering, los proxy, todos estos bastiones. ¿Qué ocurre con ellos? No, seguramente todo eso van a convivir. Hay un periodo de convivencia. Lo que pasa es que vos acá, cuando vos haces en la primera parte que estaba en la evaluación de los activos críticos, cuando vos haces esa evaluación de la vos no vas a ir de golpe de cero a toda la empresa. Por ahí vos de golpe tenés un determinado que en el análisis de riesgo que vos decís es alto, si hay una incidencia o si te cae por un movimiento lateral ese servicio que vos estás haciendo, entonces por ahí vos aconsejás, para yo poder mitigar este riesgo que tengo, entonces lo que yo estaría es hacer una microsegmentación en esta parte de la red. Yo me imagino que en ningún lugar te van a aceptar, mañana tiramos todo y ahora traigo el SDP porque me dijeron en la charla que la Ecoparty que está buenísimo. No, pero entonces por ahí va uno, después irá otro y ahí se irá formando. Todas estas herramientas que yo te di ahí dentro de lo que es software libre. Entonces, también si no tenés presupuesto, por ahí puedes ofrecer mejoras y mostrar mejoras a través de productos de software libre. ZTNA, SDP, todo eso tiene el mundo de software libre. Además, si vos le agregamos complicaciones, vos vemos que hoy en día hay aplicaciones tipo Kubernetes, esas cosas que son aplicaciones que están dando vuelta en Internet, en granjas de servidores, que vos necesitas también meterlo dentro de este mismo parámetro de seguridad. Es un tema que vos tenés que analizar y ver. O sea, no vas, lo que yo dije, se complementa con la VPN, no vas a tirar la VPN va a seguir conectada, pero vos tendrás determinados usuarios que se estarán conectando por SDP porque necesitan entrar acá y necesitan